Por aquí andamos junto a Héctor Marte, este martes 29 de diciembre, despierta con CDN. Pretendemos tener un programa muy variado. Tenemos mucho coronavirus hoy, muchos temas de la COVID-19, pese a que el gobierno, a través de su dirección de comunicación, le pidió a los medios que solo divulguen informaciones oficiales. Yo no sé a qué se refiere, me imagino que es un error de Milagros Germán y quiso decir informaciones verificadas. Porque ¿qué son las informaciones oficiales? Miren por el diccionario, es un adjetivo que depende o procede directamente del Estado o de una autoridad reconocida. Es decir, que los medios van a decir lo que diga el Estado. Así no se vale, eso no es propio de un régimen democrático, al contrario, lo que hay que abogar es porque se proporcione la mayor cantidad de información posible y que las autoridades sean lo más transparentes que se pueda en esto de brindar informaciones, porque han sido parcas y han estado dosificando las informaciones. Ustedes verán en el transcurso del programa lo que dice desde San Francisco de Macorís el director regional de Salud Pública. Él dice que está preocupado porque entre jueves y domingo en la provincia de Duarte se registraron 9 fallecimientos, pero resulta que en los boletines que antecedieron al de ayer dice 0 fallecimientos. Entonces es un problema de mecánica. Entonces que tumben eso y que quede solo la información oficial, porque una prensa libre e independiente no puede estar sujeta a la información oficial. Quizás es una confusión y se quiso decir informaciones verificadas, y es responsabilidad del medio verificar y contrastar. También está sujeto a discusión de que el Gabinete de Salud prohibió a todo funcionario que no pertenezca a ese órgano a hablar del coronavirus, cuando el coronavirus está en el punto más alto, así titula Diario Libre, más alto de su historia en la República Dominicana. Héctor Marte, ¿cómo están esos ánimos? Buenos días, Nelson. Pues, estamos aquí en la recta final del 2020, este año impactado totalmente por este tema del COVID-19. Y nosotros, los medios de comunicación, tenemos que jugar nuestro rol. Las informaciones oficiales, las informaciones que dé el Ministerio de Salud, es un componente dentro de toda la información que nosotros le podemos presentar a los lectores, a los oyentes, a los televidentes, en sentido general a todos los que consumen los medios de comunicación. Yo entiendo que hubo una cierta confusión con relación a, no el comunicado del Gabinete de Salud, que creo que hubo una precisión innecesaria en ese caso, porque realmente la función del Gabinete de Salud, entre otras cosas, es dar las informaciones oficiales. Y nosotros, la de los medios de comunicación, por un lado, obtener esas informaciones por esa vía, pero repito, tenemos otras fuentes y tenemos otras aristas que tenemos que darle a los lectores, a los televidentes. Digo lectores por la costumbre del manejo del periódico. Los televidentes, todos los que son nuestro público en sentido general. Pero el otro comunicado que envió Milagros Germán a través de las redes sociales, me parece que es una respuesta a algunas versiones que salieron ayer que tenían que ver con cambios en el toque de queda, y que algunos medios quizás se hicieron eco, quizás se apresuraron, porque al parecer parecía una información verídica, parecía una información oficial. Ayer era un día que tú lo recordaste tempranito aquí desde que arrancó el programa. Ayer era el día de los Santos Inocentes y hubo bromas. Incluso CDN publicó una broma, pero en la misma nota de la broma se especificaba que se trataba de una broma por el Día de los Santos Inocentes. Sin embargo, también tenemos entendido, porque lo vimos, hubo algunos medios electrónicos que difundieron la falsa información. Ya esto no es broma, estos son fake news. Y algunos medios de comunicación, al parecer, lo replicaron, de que había un cambio en el horario de toque de queda. Ayer en el Caribe recibimos varias llamadas de personas que querían verificar si eso era cierto.
Y me parece que esta reacción de Milagros Germán es a esa información o a esa desinformación. Bueno, pero eso está ligado con lo del gabinete de salud. Eso de que algunos medios se hicieron eco de noticias falsas corre por responsabilidad del medio. Yo he hablado aquí siempre de dos criterios básicos fundamentales en esta profesión, que es verificar y contrastar. Una información usted verifica, e incluso a contrastar es buscar todas las opiniones al respecto. Pero a donde voy es en que no deben ocultarse informaciones, no debe haber limitaciones en este momento. Mira, aquí lo tengo, lo que dije de la provincia de Duarte. Se llama Luis Rosario, es el director provincial de salud pública allá. ¿Y qué dice el funcionario? Que hay una situación y que ha sido una semana funesta al registrar al menos 9 fallecimientos entre jueves y domingo. Ayer las autoridades del Gabinete de Salud dijo que va a seguir haciendo sus ruedas de prensa de los miércoles, o sea que nada más los miércoles ellos van a dar las informaciones oficiales y a la prensa que se maneje con el boletín diario. Yo he insistido, esas ruedas de prensa debieran hacerlas por lo menos 3 veces a la semana, permitir que los periodistas puedan relativizar las informaciones, hacer preguntas de todo tipo, pero ni modo, ahí está eso del día, pero no es verdad, señor gobierno, que los medios se van a limitar a la versión oficial. Yo reitero que es una confusión por inexperiencia en el manejo de la dinámica periodística de la directora de comunicación, hablar de que los medios se ciñan a la información oficial. Ya yo le dije por definición qué es lo que es una información oficial. Entonces la responsabilidad de los medios es una cosa. Aquí en Dominicana vivimos en un Estado de Derecho, aquí los mecanismos del sistema democrático funcionan y no es verdad, ya que hablábamos el día pasado, y que de dictadura, que se vayan para otro sitio donde la prensa tiene el límite. Me sorprendió que solamente uno de los medios impresos importantizó el asunto de que el gobierno cambie en este momento la política oficial de brindar informaciones. Pero ni modo, no solo de coronavirus vive el hombre. Díganos de producción a dónde vamos nosotros ahora, si vamos a los titulares, si voy a tener la presencia de Susan Castaño aquí frente para el reporte de los diarios. De todas maneras, hoy nosotros contaremos con la presencia aquí de Clemente Terrero, infectólogo, que él es el director del Cabral Ibáez. También tendremos el doctor H, internista, alergista, que vamos a hablar del coronavirus, pero vamos a ver el contenido completo del programa. Se desata polémica con el tema del aborto luego de que el presidente Abinader se pronunciara a favor de las 3 causales. El Gabinete de Salud prohíbe a todo funcionario que no sea miembro de ese órgano hablar del coronavirus. El director provincial Duarte del Ministerio de Salud Pública, Luis Rosario, reporta 9 fallecimientos entre jueves y domingo, pese a que los boletines oficiales dicen que no hubo muertos. La cámara captó en el momento en que el general José Manuel Frías Rodríguez, quien fuera jefe de la Guardia Presidencial y director de la Academia Militar Batalla de las Carreras, reprocha a 2 agentes de DGC. Hoy en Despierta con CDN, Clemente Terrero, especialista en enfermedades infecciosas, y Ramón Antonio H., internista, especialista en asma, alergias e inmunología. Bien, a continuación Susan Castaño con las portadas de los diarios de hoy, martes 29 de diciembre. Buen día, Héctor, así como también don Nelson, ¿cómo están en el día de hoy? Muy bien. Después de ese Día de los Santos Inocentes que definitivamente ha causado mucho revuelo.
Pero de inmediato conozcamos este compendio informativo de los principales titulares que acaparan los diarios de circulación nacional de este martes 29 de diciembre. Iniciamos como siempre con el diario de casa, El Caribe, que destaca en su titular de primera página: ejecutivos defienden cambios en la jurisdicción inmobiliaria. Tanto el administrador del registro inmobiliario como los directores de mensuras catastrales y de títulos destacan los que consideran como avances alcanzados durante su gestión. El título va acompañado de una fotografía de los tres funcionarios, respectivamente: Ricardo Novoa Gañán, director nacional de registro de títulos; Ridomil Rojas, director nacional de mensuras catastrales; y Jonathan Toribio, administrador general de la jurisdicción inmobiliaria. Una segunda fotografía se encuentra en la esquina inferior derecha de la portada y el título nos dice: CONAPE investiga denuncia de maltrato en asilo. El Caribe resalta en azul que el Gabinete de Salud llama a no bajar la guardia por el COVID-19 y exhorta a continuar con las medidas de protección personal. Sobre fondo amarillo, este impreso reseña que la posición del presidente Abinader sobre las tres causales del aborto, que divide a las iglesias, y es que mientras el CODUE dice que el Estado debe velar por la vida, la Alianza Cristiana apoya la decisión del mandatario. Escuchen bien, el llamado en materia judicial apunta a que envían a prisión preventiva a policía que mataron al coronel, esto en la provincia Valverde. En cuanto a política, informa que el PLD amplía la matrícula del Comité Central a 955 miembros y acordaron que el presidente, además de los vicepresidentes y el secretario general de esa organización política, no ocupen funciones dentro del Estado. Imposible pasar por alto la noticia que enluta al mundo de la música, y es el fallecimiento del cantautor mexicano Armando Manzanero a causa de la COVID-19. Pasamos de inmediato a la portada de Diario Libre, que titula en su titular principal: el COVID-19 está en su peor momento y que epidemiología admite una segunda ola de contagios. Es que la cantidad de casos de diciembre ya supera el de julio, mes con el registro más alto de contagios en el país. Ayer lunes, el Gabinete de Salud, a propósito de esto, tomó medidas. Una de estas fue la desautorización a los funcionarios del área a tratar el tema. Este impreso trae hoy, martes, una colorida gráfica principal que lleva el siguiente título: Villaconsuelo se viste de arte. Esto gracias a la ruta de los murales en viviendas y espacios públicos, creados por la imaginación de diversos artistas nacionales e internacionales que, con auspicio de la Fundación Proyectarte, impulsaron el proyecto Arte pa' Villacón. En la parte izquierda de esta portada se destaca que el presidente de la República viajará este sábado a Puerto Rico para la toma de posesión del gobernador electo de la isla, Pedro Pierluisi. Además, reseña que el PLD aumenta el Comité Central y prohíbe a sus directivos aspirar a cargos en el Estado. Más abajo, en materia económica, Diario Libre apunta que los bonos y préstamos con fuentes de nueva deuda. En materia judicial, este impreso nos dice en la fotografía que el juez Alejandro Vargas acompaña el título, informa lo siguiente: fallarán el 14 de enero los archivos de los expedientes del caso Odebrecht. También destaca otro titular que habrá prisión preventiva para agentes policiales por la muerte del oficial militar, recientemente un hecho ocurrido durante el fin de semana. Vamos a mirar ahora la portada del Listín Diario, que destaca en su titular de primera página que exigirán huellas y fotos para activar celulares. Una decisión anunciada por el Indotel que endurecerá los controles al uso de las telecomunicaciones. La fotografía principal en esta portada muestra al ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, además de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, durante la reunión sostenida en el día de ayer, el Gabinete de Salud, y el título dice lo siguiente: sube a 31% la positividad del COVID-19 en el país. En la esquina inferior izquierda, el Listín Diario destaca que el obispo de Santiago y el CODUE rechazan la posición del presidente Abinader respecto a las tres causales para la legalización de la interrupción del embarazo. A su lado, este impreso señala que pasajeros del Reino Unido y de Italia dejan de venir a la República Dominicana. Más abajo, la noticia en el ámbito político que reseña este impreso es que el PLD ratifica a todos los miembros de su Comité Central.
Conozcamos de inmediato las actividades con cobertura periodística para este martes 29 de diciembre. A las 10 de la mañana, el presidente de la República, Luis Abinader, participará en una actividad con el ministro de Interior y Policía y los directores de la Policía Nacional y el SENASA en el Salón Las Cariástides del Palacio Nacional. Para las 10 se conocerá medida de coerción a uno de los imputados en el robo a la casa Curiel del municipio Don Juan el pasado 6 de diciembre en la Fiscalía de Monteplata. Para las 10:30 de la mañana se contempla una rueda de prensa del ministro de Energía y Minas, Antonio El Monto, y el administrador de Punta Catalina en el Salón Julio Negrón de la sede EEE. Así yo finalizo este recorrido por los principales diarios de circulación nacional, además de la agenda informativa. Retorno con ustedes, feliz resto del día. Gracias, Susan, por esta panorámica de las principales informaciones de los periódicos del día y los principales eventos de hoy martes. Vamos a las condiciones del tiempo para hoy martes. Les diré algo del miércoles y del jueves, que es el día que esperaremos el año nuevo. Las condiciones para hoy del tiempo no presentarán cambios de importancia. Seguimos con los campos nubosos que acompañan a un sistema frontal ubicado al norte del territorio nacional. Estos campos nubosos se desplazan hacia nuestro territorio y en combinación con una vaguada en varios niveles de la troposfera provocarán esta tarde lluvias débiles y aisladas, principalmente en las regiones norte, noreste, noroeste, sureste y la cordillera central. Para las demás regiones, las lluvias seguirán siendo escasas. Para mañana miércoles tendremos la incidencia de una vaguada en varios niveles que continuará aportando inestabilidad. Por consiguiente, se esperan episodios de chubascos dispersos, principalmente sobre las regiones norte, noreste, noroeste y la cordillera central. Y para el jueves, el 31 de diciembre, vamos a darle ese parte adelantado para que la gente sepa a qué atenerse para recibir el año nuevo. Para el jueves se pronostica que los efectos de la vaguada y el viento del noreste mantendrán las condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias dispersas sobre varias regiones del país. Ya lo saben, para el jueves, lluvias dispersas. Ese ha sido el parte meteorológico de hoy, de mañana y del jueves. Un vistazo rápido a cómo andan las redes sociales, muy activa. La gente se involucra y hace su comentario en Facebook. Tenemos el saludo de Carlos Valdés, de Melba Sarita, que nos envía bendiciones. Juan Carlos Gómez dice que la noticia del general con los dos agentes de la ME lo tiene loco. Los peces grandes se comen al chiquito, dice Juan Carlos. Humberto Mieses saluda, lo mismo que Daniel Marmolejos. Milagro Sánchez, Franklin Martínez también saludan. Luis Swan dice que oficial es oficial. ¿Qué querrá decir Luis Swan? Katy Ber Fabián nos saluda desde Noruega. Y Cristian Chávez, los buenos días a Nelson, le manda bendiciones a Catherine, todo lo mejor para ella y para Yulisa, dice Cristian Chávez. Cristian, presas por la Guardia de Mon. Natalie Pérez, la Chelsea, en sintonía. Kilvio Peña desde Villagonzález. Melvin Alexander, Francisco Díaz, Vivi de Almonte y por ahí María Seba. Un saludo a la gente que nos acompaña en el país y fuera de aquí, nosotros al pie del cañón en Despierta con CDN. Una gran polémica, un gran debate se ha vuelto a generar en el país con el tema del aborto, luego que el presidente de la República, Luis Abinader, se pronunciara a favor de la interrupción del embarazo en las 3 causales. Como nos cuenta Yarilis Calcaño, mientras las feministas ven como acertadas sus declaraciones, el pastor Ezequiel Molina consideró que el mandatario necesita orientación en torno al tema. Fueron las declaraciones del jefe de Estado que desataron nuevamente las discusiones con relación al espinoso tema que mantiene dividida a la sociedad entre quienes favorecen o rechazan la despenalización del aborto en casos excepcionales.
A juicio del pastor Ezequiel Molina, hijo, la posición fijada por el presidente Abinader luce contradictoria. Yo creo que el presidente necesita ser orientado sobre el tema. ¿Por qué? Porque él se define pro vida y muy católico. Y entonces está apoyando el aborto. Entonces, o se es una cosa y se actúa en consecuencia, o se es lo otro. A veces siento que nuestros políticos como que no leen, como que no se informan lo suficiente para darse cuenta de lo que ha pasado en otros lugares. Y es que para representantes de las iglesias, tanto católica como evangélica, las 3 causales son la estrategia utilizada para legalizar el aborto en el país. Las 3 causales, nosotros entendemos que son una especie de ventana que se quiere abrir para cambiar la ley sobre el aborto. Reiteramos nuestro rechazo a la posición del presidente Abinader sobre las causales del aborto. Nosotros esperamos que la Constitución de la República sea respetada, así como es su deber decir lo que él piensa, también es el deber de él de cumplir lo que dice la Constitución de la República en su artículo 37, que consagra el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Sin embargo, desde el punto de vista de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, se trata de una lucha justa. Lo importante ahora es que haya un mensaje mucho más contundente hacia los legisladores de su partido, ¿no? Para que esa idea que él tiene en torno a su posición sobre las 3 causales sea explícita en el mensaje hacia el Código Penal que está en discusión. Las radicales posturas en torno al tema han estancado durante años el nuevo Código Penal, razón por la que el Congreso, ahora mayoritariamente PRMista, tiene el gran reto de buscar el consenso que permita la aprobación de la iniciativa. Aunque la alternativa que se contempla es una ley especial, las feministas se oponen a ello. Yarilis Calcaño, CDN. Qué bueno que el presidente Abinader se haya pronunciado a favor de las 3 causales, porque él no solo que es el primer mandatario de la nación, sino que es el jefe de la bancada mayoritaria en el Congreso Nacional, que es a la que le correspondería aprobar ese proyecto de las 3 causales, ya como parte del Código Penal o con una ley especial. Yo creo que una fórmula transaccional podía ser cualquiera de las 2 cosas. Pero el asunto no se queda ahí. Dense cuenta que en la campaña eso no fue tema de debate del presidente Abinader. Al contrario, su vicepresidenta, Raquel Peña, se pronunció de manera tajante en contra del aborto y en contra de las 3 causales. Miren qué contradicción para empezar. Pero el asunto es de voluntad política. El expresidente Danilo Medina tenía una posición similar sobre las 3 causales. Ayer el PLD se pronunció en apoyo a lo dicho por el presidente Abinader. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se aprueban? Entonces, no es un asunto solo de pronunciamiento, es un asunto de voluntad política, es un asunto de sinceridad, que los legisladores se dejen de guabinoso y querer estar bien con Dios y con el diablo. Vamos a decirlo así, estar bien con las iglesias, con los sectores conservadores y más recalcitrantes de la sociedad, y también con los sectores que son mayoritarios, eso está encuestado, que favorecen las 3 causales. Yo digo que esa es una fórmula intermedia y creo que sensatamente deben ser aprobadas, porque ¿qué mujer quisiera tener un hijo con malformación? ¿Qué mujer quisiera estar o poner su vida en riesgo? ¿Qué mujer quisiera alumbrar a alguien fruto de una violación o de un incesto? Entonces, eso es lógico. Además, que eso tiene sus connotaciones sociales, profundas raíces sociales que afectan más a las mujeres más vulnerables, a las mujeres más pobres. Entonces, ojalá que nosotros nos dejemos, no voy a decir de politiquería porque no estamos en campaña, sino de falta de sinceridad,
Si los partidos son mayoritarios en el Congreso y son los que tienen la responsabilidad de hacer pasar esa ley o de aprobar el Código Penal, incluyendo lo de la interrupción del embarazo, ¿a qué viene la polémica? ¿A qué vienen tanto discurso? Nada, que le bajen una línea tanto el PRM como el PLD a sus legisladores y se acabó, pero no. Están como un viejo merengue, como el suavecito, como el que quiere y no quiere, y mantienen una posición poco sincera, poco transparente, y yo diría que hasta vergonzosa, Héctor Martí. Así es, Nelson, y estas declaraciones que ha dado el presidente Abinader en esa entrevista con el periódico El País, lo que ha sido es revivir el tema, y todos los que están opinando son sectores que ya han fijado su posición, o sea, el tema está suficientemente debatido y se sabe quiénes son. Sí pienso que tiene que haber causa. ¿Cuáles son las opiniones de cada sector? Mientras tanto, hay un código penal ahí frisado que no se ha podido aprobar por un solo punto, por un solo aspecto, que es precisamente ese tema del aborto. Como tú dices, ha faltado voluntad política para salir adelante y destrabar este importante código penal que se encuentra en el Congreso. Bueno, el otro tema que hemos estado comentando desde el principio es la pretensión del gobierno de concentrar las informaciones, y por tanto el Gabinete de Salud manifestó ayer que la única fuente autorizada para transmitir informaciones relativas al manejo de la pandemia serán los miembros de ese gabinete. Yanela Pimentel nos tiene los detalles. El Gabinete de Salud además manifestó que en la reunión ordinaria que sostiene cada martes se tomarán las decisiones y líneas comunicacionales para la rueda de prensa que se lleva a cabo cada miércoles en el Ministerio de Salud. A través de un comunicado de prensa, el gabinete reiteró que dependía de la cooperación de los ciudadanos y no solo de las autoridades la efectividad de las medidas puestas en vigor contra el COVID-19. Asimismo, expresó que en los últimos días los resultados de las pruebas PCR muestran un incremento en la positividad diaria, pero que todavía no altera significativamente la de las pasadas 4 semanas. Los miembros del Gabinete de Salud afirmaron que han suscrito algunos de los mecanismos de cooperación internacional que permitirán recibir los primeros lotes de vacuna lo antes posible. Además, explicaron que trabajan en el desarrollo del plan de vacunación a aplicar una vez sean recibidas dichas dosis. El gobierno reiteró además a través de redes sociales que el horario de toque de queda por el momento no se variará. Yanela Pimentel, CDN. Bueno, esto de concentrar, centralizar las informaciones tiene sus bemoles. El director provincial Duarte del Ministerio de Salud Pública, Luis Rosario, reportó un fin de semana funesto a causa de la COVID-19 al registrar al menos 9 fallecimientos entre jueves y el domingo. Recuerden que yo dije que en los boletines 80, 81 y 82 Salud Pública dijo 0 fallecimientos. El funcionario de la provincia de Duarte explicó que en los centros clínicos y hospitales de la provincia se encuentran 62 personas afectadas por el virus. 2 el jueves, 3 el viernes, 1 el sábado y 3 ayer domingo. Un fin de semana funesto. 2 sacerdotes fallecieron. Bueno, ahí está el detalle de los fallecimientos en la provincia Duarte, que suman 9. El funcionario informó que han coordinado con las autoridades para solicitar al gobierno central intensificar las restricciones del toque de queda en esa demarcación en la provincia de Duarte. Sostuvo el funcionario, además, que más del 90% de la capacidad de internamiento del centro de aislamiento habilitado en la comunidad de La Guisa se encuentran ocupados actualmente. No más palabras ni preguntas, magistrado. Está hablando el principal funcionario, director provincial Duarte de la provincia del mismo nombre, que dice 9 fallecimientos entre viernes, sábado y domingo, y que están prácticamente desbordados con más de un 90% de ocupación.
Y sobre toda la cosa, él pide extremar las restricciones, incluyendo el toque de queda. Ustedes ven el asunto de concentrar las informaciones. Yo reitero lo del principio, eso no es propio de un régimen democrático. Claro, el gobierno puede dar sus informaciones, pero no decir que la prensa se limite a las informaciones, porque ¿dónde están esos 9 muertos de la provincia Duarte? Además, que el principal responsable de la desinformación, el principal responsable de las confusiones es el propio gobierno, porque las autoridades están siendo parcas y están dosificando las informaciones. Entonces, poca información confunde a la gente. Yo reitero, no deben limitarse las autoridades a emitir un boletín que tiene sus bemoles, porque el director de epidemiología, el responsable de elaborar ese boletín, dijo ayer que nosotros estamos actualmente en una segunda ola y expresó preocupación. El que hace el boletín, incluso se sospecha que esa iniciativa de prohibir que cualquier otro funcionario que no sea del gabinete de salud hable sobre la pandemia, tiene mucho que ver con ese pronunciamiento del director de epidemiología, y quién sabe si tiene que ver con lo que dice el director provincial Duarte de Salud Pública, que reporta 9 fallecimientos cuando las autoridades oficialmente dicen que no hubo fallecimiento viernes, sábado y domingo. Y nosotros desde el principio consideramos, Nelson, cuando hablo del principio me refiero al cambio de gobierno, al cambio de las autoridades, que era importante que se mantuvieran las ruedas de prensa, si no de manera diaria, como lo hacía el anterior ministro de Salud, por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Es muy importante esa interacción. Eso evitaría confusiones. Es más, yo pienso que eso iría en la misma, dentro del mismo propósito del gobierno de dar su información oficial. Obviamente, repito que nosotros los medios de comunicación vamos a buscar aristas, vamos a buscar enfoques. Nosotros vamos a seguir como medios de comunicación consultando, por ejemplo, con expertos, recorriendo hospitales, clínicas, obteniendo la información desde diversas fuentes. Pero pienso que una de las cosas que debería retomarse es la rueda de prensa de las autoridades de salud, por lo menos 2 o 3 veces a la semana, porque esa interacción es muy importante. Del tránsito con el capitán José Urtecho. Buenos días, Capi Urtecho. Vamos al tránsito, una situación que se está dando en el Cibao. En este momento hay un accidente en la carretera Navarrete-Puerto Plata, en el tramo Maimón. 2 vehículos pesados impactaron de frente. Hay 3 personas fallecidas en el lugar y 2 personas más resultaron lesionadas. El tramo de Maimón en este momento está cerrado para circular en el tránsito, inclusive los motores están restringidos para circular en ambos sentidos debido a que estos 2 camiones continúan en medio de la vía y el tránsito está muy complicado en este punto. Pueden ver aquí el mapa cómo está congestionado el tránsito en ambas direcciones. Repetimos, accidente con 2 vehículos pesados involucrados, impactaron de frente, hay 3 personas fallecidas. Todavía falta un cuerpo que está atrapado dentro de uno de los vehículos y están los bomberos tratando de liberar este cuerpo para luego liberar la vía y pueda circular el tránsito. El congestionamiento está muy complicado en ambas direcciones, está suspendido el tránsito en este momento. Estamos dando seguimiento a esta información. Ocurrió cerca de las 5:30 de la mañana y todavía estos 2 vehículos pesados continúan en medio de la vía, obstruyendo por completo el tránsito en la carretera Navarrete-Puerto Plata en el tramo Maimón. Ya en el Gran Santo Domingo tenemos congestión habitual en la autopista Las Américas, inicia en la entrada al túnel y se extiende hasta la subida al elevador 27 de febrero. Hoy tenemos un congestionamiento no usual en sentido oeste-este desde la altura de la Cámara de Cuentas y se extiende hasta el puente Juan Pablo Duarte circulando hacia la zona oriental. Estamos sugiriendo utilizar el puente Mella si viene circulando desde la zona oriental hacia el centro de la ciudad.
También tenemos fuerte congestionamiento en la George Washington, con la avenida Máximo Gómez, circulando desde el Obelisco hacia la Máximo Gómez. Y también está lenta la autopista Duarte en dirección Cibao Santo Domingo, con un congestionamiento que inicia en la avenida Monumental y se extiende hasta la avenida Los Beisbolistas. Hoy no está el tapón en el kilómetro 14. Normalmente aquí hay un congestionamiento. Hoy está completamente viable en dirección Cibao Santo Domingo. Sin embargo, se aprecia fuerte congestión en dirección Santo Domingo Cibao desde la avenida Monumental hasta el kilómetro 13. Tránsito viable en la avenida República de Colombia, Jacob Magluta, Rotonda de Arroyo, República de Argentina, así como en el polígono central, la avenida Abraham Lincoln, López de Vega, Tiradentes, Winston Churchill y Núñez de Cáceres. Ortega y Gasset, algo lenta su llegada a la John F. Kennedy en sentido sur-norte. En Santo Domingo Oeste, en este momento está lenta la prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar circulando hacia el Distrito Nacional. La carretera Sánchez un poco lenta a la altura del río Jaina, puente del río Jaina, en dirección San Cristóbal, Santo Domingo. Sin embargo, yo me quedaría en esta autopista, debido a que la autopista 6 de noviembre se complica su llegada a la prolongación 7 de febrero en dirección San Cristóbal, Santo Domingo. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Gracias, Capi Urtecho. Hasta mañana. Hasta mañana. La pandemia, la COVID-19, un tema que es principalísimo y que debe ocupar la atención de todos los dominicanos para insistir en el tratamiento, en el conocimiento, en la orientación y en crear conciencia al respecto. Tenemos con nosotros al infectólogo Clemente Terrero. Él además es el director del Hospital Infantil Robert Rick Cabral y que siempre nos acompaña aquí en CDN. Buenos días, doctor Terrero. Buenos días. Vamos a comenzar con una panorámica general. Hay un debate que si rebrote, que si no rebrote. ¿Qué usted está viendo desde su especialidad en este momento? Bueno, ha habido un incremento de los casos con relación a al periodo que teníamos anteriormente. Indiscutiblemente que sí, la curva epidemiológica así lo refleja y obviamente es algo que es evidente. Esa curva, ese incremento del número de casos y de la curva se ha debido a un conjunto de situaciones relacionadas con la apertura económica, por un lado, y también con la celebración de las fiestas navideñas de fin de año. O sea, es una situación que se ha venido produciendo de forma paulatina en las últimas 3 semanas y ya obviamente la situación es bastante palpable. Doctor, ya tenemos en el país unos 9 meses más o menos bregando con el tema del COVID-19. Hay un término que provoca preocupación y temor, que es el término una posible segunda ola de COVID, que incluso a sectores oficiales que antes no utilizaban el término, he visto que lo han utilizado últimamente. Cuando hablamos de segunda ola, tomando en cuenta que tenemos 9 meses y que las cifras con altas y bajas se han mantenido más o menos dentro de un marco de estabilidad, se podría decir. Claro. ¿A qué le llamamos una posible segunda ola? Bueno, recuérdate que para el mes de marzo, abril, tuvimos un pico bastante elevado. ¿Ustedes recuerdan? Una situación bien difícil, con ocupación prácticamente casi de 100% de las camas hospitalarias, tanto a nivel de clínica, de las camas clínicas, como de las unidades de cuidado intensivo, prácticamente el sistema colapsado. En este momento, por ejemplo, se presenta una situación no similar, obviamente, pero sí un incremento significativo, que es lo que se le llama segunda ola, o sea, segundo rebrote, porque hubo un primero en el mes de marzo, abril, y mayo, y ahora, por ejemplo, después que tuvimos un aplanamiento de la curva epidemiológica, pues se ha observado un incremento, y a eso es que se le llama rebrote, es decir, una intensificación del número de casos con relación al periodo reciente, anterior.
eso es lo que se le llama un segundo rebrote. Y obviamente esta es una situación que desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de la salud, es preocupante porque significa más casos infectados, significa aumento de la ocupación de camas clínicas y significa aumento de ocupación de camas en la unidad de cuidado intensivo y un conjunto de situaciones más que se producen alrededor de esta problemática, que son el impacto a nivel social, el impacto familiar, el impacto psicológico, el impacto económico, es decir, un conjunto de cosas, de situaciones agregadas que se unen realmente a este segundo rebrote. Doctor Terrero, usted hablaba ayer sobre la nueva variante del virus, la nueva cepa, como se dice, y afirmaba que personas que hasta el momento no se habían contagiado serán más susceptibles al contagio. Eso podría entenderse, pero vamos a proyectarlo a las medidas adoptadas. Se suspendieron los vuelos hace varios días con el Reino Unido, los vuelos directos, pero no sé qué se ha hecho con los pasajeros que vienen de otro destino y que hayan pasado por el Reino Unido en las últimas 2 semanas. Háblenos de la peligrosidad de esta nueva variable y por qué usted dice que aumente el abanico de la posibilidad de que personas que no se hayan contagiado lo hagan ahora con esta nueva variante. Bueno, si nos vamos a la experiencia de lo que pasó con la cepa anterior que surgió en Wuhan, China, todo el mundo se enfocó en China y en Wuhan, de detener los vuelos, impedir el ingreso de personas que vinieran de ahí. Sin embargo, sabemos que ya el mundo es global, es decir, cualquier cosa que pasa en un lugar, pues rápidamente se proyecta a otro país. Estamos enfocados, y obviamente debe ser así, a Reino Unido, que fue donde surgió la nueva cepa, pero ya esa cepa se encuentra dispersa en otros lugares del mundo, incluyendo en América. Esa cepa se ha encontrado en Canadá y otros países. Es decir que las infecciones, por ejemplo, respiratorias, se dispersan rápidamente de un lugar a otro. Es una enfermedad que puede cursar de forma asintomática, o una infección que puede cursar de forma asintomática, de forma subclínica. Es decir, que en un momento dado la persona puede pasar de un lugar a otro sin nadie darse cuenta y esa persona viajar a cualquier territorio. Es decir, o sea que nosotros podemos estar enfocados en Reino Unido, pero probablemente el problema venga de otro lugar, como pasó precisamente en la República Dominicana, que todos estamos enfocados en Wuhan, en China, y sin embargo el problema vino de Italia y de otros lugares del mundo. Es decir, a eso es que nos referimos específicamente. Ya el virus está disperso en otros países. Probablemente no haya forma de detener este virus. Porque el virus es algo que se encuentra, que es prácticamente oculto. O sea, nadie lo ve, nadie lo localiza, pasa de forma asintomática y de esa manera uno no puede detectar algo que no se manifiesta. O sea, usted detecta lo que se manifiesta a través de los sentidos, pero si no se manifiesta, pues usted no lo puede percibir a través de los sentidos, ¿verdad? Entonces, a eso es que nos referimos. La otra parte a la que me refiero específicamente es que esta nueva cepa, según se ha notificado, el cambio básico, la transformación básica, la mutación básica, se ha producido a nivel de lo que tiene que ver con la capacidad de transmisión, con la capacidad de contagio. Los virus pueden mutar en diferentes regiones antigénicas. Una de ellas es la capacidad de contagio, una es la capacidad de agresividad, de letalidad, y la otra es la capacidad o especificidad inmunogénica. En este caso, lo que más se ha llamado la atención, o la mayor connotación, es que el virus ha mutado con relación a su capacidad de contagio. Entonces, el otro virus, por ejemplo, en una cohorte, en un grupo de 4 o 5 familias, podía infectar 3 o podía infectar 2, pero uno no se infectaba. Este nuevo virus, con esa mayor capacidad de contagio, puede infectar a toda la cohorte, a toda la familia. A eso es que nos referimos, por su capacidad, por su mayor capacidad infecciosa,
su mayor capacidad de contagio, y por eso entendemos que este virus, y tal como se ha ido planteando, avanza más rápido en la población, infecta más personas en una comunidad, y por consiguiente ese es un gran problema para el mundo, porque aún manteniéndose, por ejemplo, el nivel de letalidad actual, la tasa de letalidad va a aumentar rápidamente, o sea, va a aumentar porque va a infectar más gente y más personas pueden fallecer. En ese sentido, por eso es que hablamos que esta cepa, dada esa característica, es un gran problema para el mundo. Usted hablaba, doctor, de la facilidad de contagio. Me imagino que se refería en sentido general al COVID y también de un aspecto que hemos observado mucho en la experiencia, que es la gran cantidad de personas que son asintomáticas. Hemos visto, por ejemplo, una familia de 4 o 5 miembros en la que le da a la familia completa, pero solo uno tiene alguna manifestación. También conocemos casos de personas que descubren que tienen el COVID porque por la naturaleza de su función tienen que hacerse pruebas con regularidad. En algún momento la prueba da positivo sin que haya tenido previamente ningún tipo de síntoma. ¿Hay alguna experiencia local o algún estudio que se haya hecho a nivel internacional que se haya determinado ya qué porcentaje, en qué proporción de las personas contagiadas lo pasan sin síntomas, son asintomáticos? Sí, hay estadísticas que hablan de eso. Generalmente entre el 20 al 30%, incluso en algunas otras estadísticas llega más, puede pasar de forma asintomática. O sea, cuando tú detectas un caso, por ejemplo, se detectó un caso, suponte tú, en España, de la nueva cepa, un solo caso. ¿Cuántos casos están alrededor de eso? Es decir que esa es la problemática que existe con esta nueva cepa, y ella puede ser realmente transportada, puede ser llevada a otro país por una persona que viaje de un país a otro, y por eso es tan difícil. No tenemos manera de detectarlo. No sabemos incluso si en algún momento pudo haber llegado una persona del Reino Unido o de otro país que se haya contagiado. Ese es el problema. Tenemos que estar vigilantes de eso. Y obviamente, si en algún momento tenemos la capacidad de hacer el estudio de las cepas que tenemos para evaluar si esa nueva cepa pudo haber entrado a la República Dominicana. Doctor Terrero, con su venia vamos a hacer una pequeña pausa comercial y continuamos con usted en breve. En Despierta con CDN continuamos conversando con el doctor Clemente Terrero, infectólogo, director del Hospital Infantil Robert Rick Cabral. Doctor Terrero, anoche tenía una conversación personal con Daniel Rivera, él es presidente de Unión Médica del Norte. La situación en Santiago, señor, está prácticamente fuera de control. Pero lo que hablaba con el doctor Rivera es que el personal médico está exhausto luego de un trajinar consecutivo de 9 meses. Usted es un gremialista conocido. No sé si con esto de que se están abriendo nuevas áreas de COVID, anuncian las autoridades, que habían sido cerradas con la famosa desescalada. No sé cómo anda la relación del colegio médico con el personal, si hay que contratar más médicos, cómo afrontar esta situación, pero el término exacto es que los médicos, las enfermeras, bioanalistas, todo el personal está exhausto, doctor Terrero. Sí, efectivamente, yo considero que esa es una de las situaciones que está ocurriendo actualmente en la pandemia. O sea, son 9 meses que tenemos en esta guerra constante, diaria, de día, de noche, en la madrugada. Es una situación bastante fuerte y difícil. Una situación que la hemos mantenido a raya, hay que decirlo así, con las medidas que se han aplicado y las estrategias que se han aplicado desde a nivel central, desde las autoridades del gobierno hacia abajo, y el acatamiento de una parte de la población de esas medidas, pues logramos frenar el avance de esta pandemia en la República Dominicana. Sin embargo, la desescalada
ha producido un incremento, ha favorecido a un incremento del número de casos. Y la situación se prolonga, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Y eso que quiero decirte, y qué bueno que lo sepa la población, es que solamente el 1% de la población mundial ha sido afectada por esta pandemia. Imagínate tú, lo que pudiera durar esta pandemia en el tiempo, tomando en cuenta que solamente el 1% es que se ha afectado y la epidemia generalmente comienzan a ceder cuando se afecta el 60% de la población. Eso significa que el periodo que nos queda por delante, en medio de todo este proceso de trabajo exhaustivo, un trabajo fuerte en todos los centros hospitalarios, en las emergencias, en las salas, en las unidades de cuidado intensivo, obviamente agota al personal de salud, y esa situación es preocupante porque precisamente tanto las enfermeras como los médicos, el laboratorio, somos los que estamos en la línea de fuego atendiendo la epidemia, a los casos que se presentan, que necesitan atención tanto a nivel de consulta como a nivel de internamiento en las diferentes áreas y en los estudios de laboratorio, en los estudios de imágenes. Es una situación bastante compleja, es una situación que realmente impacta al sistema de salud, y obviamente el sistema de salud está compuesto básicamente por los trabajadores de salud, incluyendo médicos, enfermeras, laboratorios y otro personal de apoyo. El gobierno, doctor, y el Colegio Médico Dominicano no siempre tienen las mejores relaciones. Hay un historial de choques, pero en este momento podría decirse que hay una relación armoniosa, que ojalá sea un periodo duradero. ¿Qué tan importante puede ser esto? Y yo creo que usted, con su doble condición de formar parte del gobierno, pero a la vez del Colegio Médico Dominicano, puede tener una visión muy interesante sobre este tema. ¿Qué tan importante puede ser esta relación armoniosa que tienen actualmente las autoridades y el gremio para enfrentar de manera conjunta este gran reto? Bueno, mira, déjame decirte que es socialmente comprensible, es un asunto de la naturaleza misma de las instituciones, que haya ese tipo de divergencia y de contradicciones, porque, por ejemplo, el gobierno o los gobiernos tienen sus intereses que son macro, lo de todo el mundo y de sectores con los que chocan los médicos. Y los médicos tenemos también nuestros intereses, entonces los intereses nuestros muchas veces chocan con los intereses del gobierno, que tiene misiones, que tiene funciones, que tiene compromisos globales, y entre los cuales están los médicos también. Entonces, los médicos en muchísimas ocasiones necesitamos que se nos den y luchar por reivindicaciones básicas, y eso es lo que produce generalmente ciertas fricciones entre el gobierno y los médicos, así como no solamente reivindicaciones económicas o salariales, sino reivindicaciones, puestos, cargos de trabajo y otros tipos de consideraciones. Y eso es algo natural en una sociedad. Claro, en este nuevo gobierno la relación ha cambiado con relación al Colegio Médico Dominicano. Ha habido cierta apertura y comprensión de parte de las autoridades, así como del presidente de la República, y esto ha permitido que se allanen un conjunto de tensiones y de problemas que existían en el sector. Incluso el presidente del Colegio Médico logró reunirse en varias ocasiones y recientemente firmar un acuerdo con el gobierno, el cual saludamos, muy importante, un acuerdo que lleva paz al sector salud, que crea un ambiente de trabajo, un ambiente de compromiso, un ambiente realmente de intención, tanto del gobierno como del Colegio Médico, de afrontar los problemas de salud de la República Dominicana. Ha sido algo muy importante que ha ocurrido en este momento. Nosotros lo saludamos, siempre estuvimos exigiendo eso en el pasado,
y obviamente entendimos que el nuevo presidente Luis Abinader, en una reunión que llegó al Colegio Médico Dominicano, se comprometió de hacer lo que está haciendo ahora con relación a las exigencias, a las reivindicaciones que el Colegio Médico estaba exigiendo. Y obviamente por eso creo que hay mejor ambiente para enfrentar la pandemia y para una mejor respuesta, no solamente del Colegio Médico, sino de los médicos en sentido general, de apoyar las acciones del gobierno, aquellas que estén dirigidas a mejorar la salud del pueblo dominicano. Doctor Terrero, como un signo de los tiempos, estas entrevistas van corriendo parejo con la opinión de las redes y de la gente que va interactuando. Nosotros quisiéramos intercambiar y darle una mayor participación. Saludamos a Lucila Matos desde Italia, Edith Gómez. Oscar Mejía cree que estamos diciendo lo mismo desde hace 9 meses y él quiere escuchar cosas nuevas. No sé qué cosa nueva quiere Oscar, pero hablemos algo de las vacunas. Las nuestras empezarán a llegar en marzo. Parece muy lejos. Y más cuando ya 8 países de Europa han tenido problemas con Pfizer, que no han llegado en la cantidad y con la rapidez que se pensaba a esos países. ¿Usted no cree que marzo está muy lejos? Alguna gente cree que por lo menos para los que están en la primera línea, debiera el gobierno hacer una contratación urgente para hacer una vacunación rápida, porque parece que esto va para largo. Mira, déjame decirte que ojalá fuera ahora mismo, pero tú sabes que esto es un asunto de poder, a veces económico, y de lo que ese poder económico puede hacer. Y obviamente los países, si nos comparamos con los países europeos, económicamente esos países tienen mayor capacidad que nosotros, además de estar dentro del concierto, dentro del grupo o de esquema de países que tienen relaciones y que son propulsores de esos procesos de elaboración de la vacuna, que dicho sea de paso, esta vacuna ha sido elaborada con una nueva tecnología, una vacuna que supera el proceso de elaboración y los mecanismos de elaboración de las vacunas anteriores, una vacuna bien moderna, tecnológicamente bien hecha. Nosotros abogamos y defendemos esta vacuna. Creo que marzo, bueno, es un poco distanciado en medio de toda esta problemática, pero va a depender de la oportunidad que nos den en ese sentido, todo lo que el gobierno pudiera hacer para tratar de que sea lo más rápido posible, pues nosotros creemos que debe hacerse. Quiero también decir sobre la vacuna que es el principal y el único y mejor medio que tenemos para frenar la pandemia en el mundo, para poder volver a caminar como lo hacíamos antes y a un estado de normalidad. Las medidas que hasta ahora estamos aplicando son medidas y acciones inespecíficas, generales, que la inteligencia humana y la experiencia que se ha tenido en el pasado, pues ha tenido que apelar y aplicar para frenar el proceso, pero no es que vamos a detenerlo definitivamente con estas medidas que estamos aplicando hasta ahora. Son medidas muy generales, que hay que entenderlo así. No van a lograr nunca detener esta pandemia, solamente enlentecerla, pero se continuará por mucho tiempo. Solo la vacuna es el medio más apropiado, el más poderoso medio con que vamos a contar para definitivamente salir de esta problemática y volver al estado relativamente de normalidad, porque nunca vamos a llegar al mismo estado de vida que teníamos anteriormente.
pero sí a un estado de vida relativamente normal, que podamos circular en la población libremente, con cierta confianza, de no infectarnos con este virus en este momento. Precisamente esa vuelta a la normalidad, que es el estado al que todos aspiramos, la gente quiere saber en qué tiempo volveríamos. Yo sé que es difícil, estamos conscientes de que es difícil hacer una proyección, pero en el mejor escenario, ya hablamos de que le dedicamos tres cuartas partes del 2020 a esta problemática. En el mejor escenario, ¿cuándo estaría avanzado un proceso ya de vuelta a la normalidad? Que entendemos que sería dentro del 2021, pero más o menos ¿en qué tiempo? Bueno, va a depender mucho de la celeridad, de la rapidez y de la cantidad que vacunemos a la población nuestra y del mundo. Y eso va a depender también de los lotes, de la cantidad de vacunas que se vayan produciendo en ese proceso. Yo pienso que eso se puede tomar por lo menos 5 o 6 meses después de comenzar a aplicar la vacuna. Es decir, que estaríamos hablando a mediados de junio o julio para volver a un estado de normalidad. Porque recuérdate que hay que vacunar relativamente el 50 al 60% de la población para poder frenar la pandemia de forma definitiva. Finalmente, doctor Terrero, díganos brevemente algo de los niños, la COVID y el Robert Reed, el hospital a su cargo. Bueno, recuerda que no, con relación a los números de casos allá, bueno, no tuviste las declaraciones que hubo, allá no hay caso de COVID, obviamente, nosotros no tenemos caso. En el hospital ingresado teníamos un solo caso ayer, todo está tranquilo, gracias a Dios. Estamos reforzando el área de COVID en el hospital. ¿Y esa finanza ya están sanas en el Robert Reed? Sí, tenemos la cosa bastante bien avanzada. Creo que ya hemos salido del gran problema que teníamos, de la distorsión, la gran deuda. Hemos estabilizado la situación y vamos avanzando rápidamente. Estamos abriendo salas, estamos construyendo salas de internamiento. Recientemente vamos a inaugurar una nueva sala que la remodelamos y la ampliamos. Antes tenía 8 camas, ahora va a tener 12 camas y va a tener un área bien remozada con nuevas cunas y nueva área sanitaria y nuevo estar de enfermería en el hospital. Bueno, finalmente en los famosos 30 segundos que le damos a los entrevistados, una exhortación a la ciudadanía, doctor Terrero. Bueno, la exhortación más importante que quiero hacerle a la población es que estamos en estos momentos en un aumento del número de casos. Y ese aumento del número de casos es debido a que hemos descuidado algunas de las recomendaciones que se han estado haciendo desde el Ministerio de Salud Pública y desde el gobierno, que tiene que ver precisamente con el distanciamiento social, es decir, el mantenimiento en su casa, el distanciamiento social, el uso de mascarilla, que es básico para esto. Si usted va a salir a la calle, use mascarilla, no se aglomere, no vaya a donde hay concentración de personas. Y finalmente, el 31 de diciembre, que vamos a celebrar la llegada del nuevo año, que creo que sí, que debemos hacerlo, pero no podemos hacerlo en fiestas masivas. Eso hay que hacerlo en el hogar, con su familia, internamente, porque si hacemos grandes aglomeraciones, estamos contribuyendo con el virus y la pandemia. Muchas gracias. Bueno, las gracias al doctor Clemente Terrero, infectólogo, director del Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Seguimos hablando de COVID-19, obviamente, y de las vacunas. Tenemos como invitado al doctor Ramón Antonio Almodóvar
H, con quien conversaremos vía Zoom. Él es internista, especialista en asma, alergias e inmunología. Buenos días, doctor, buenos días. Buenos días, buenos días. Antes que nada, permítame agradecer la invitación y por esta vía tan difundida, llegar a nuestro país y aclarar cualquier duda que haya con relación a lo que es el COVID y la vacuna que ya tenemos en mano. Bueno, el agradecimiento es nuestro de que usted pueda, desde su especialidad, orientar al país a través de nuestro medio. A propósito, desde el punto de vista del internista especialista, como dijo Héctor, en asma, alergias e inmunología, vamos a hacer una caracterización de la situación actual. ¿Cómo la está viendo usted desde su especialidad, doctor Ramón Antonio? Mira, el COVID es una enfermedad que cada día nos enseña. Y como tú has podido ver en el tiempo, lo que son grandes verdades hoy, 2 días después, se convierten en grandes mentiras. Eso ha hecho que la población pierda un poco de fe en la esperanza, en el futuro del control de esta enfermedad. Que si la mascarilla es buena, que si la mascarilla no es buena. Al final hemos descubierto que siempre esas medidas de control sanitario que se están utilizando desde los años 1800 son funcionales y son las mejores hasta que llega a la claridad, la luz al final del túnel, que en este caso es el llegado de las vacunas. Se ha hablado muchísimo de qué síntomas son los que determinan el COVID, pero no existe, y eso es un término muy acuñado en medicina, no existen enfermedades sino enfermos. Cada paciente tiene una manifestación y cada manifestación o cada sintomatología o cada elemento que aparezca en la analítica y en el devenir del paciente enfermo es lo que va a determinar la actitud y la conducta que va a seguir el médico en esos casos. Hay pacientes que son asintomáticos, los más peligrosos, porque esos son los que no sienten síntomas y participan de todos los eventos sociales y, por qué no decirlo, de los eventos familiares, y son los que contagian a las personas que ya tienen un sistema inmunológico comprometido o envejecido, como es el caso de nosotros ya los que estamos en la tercera edad, y hacen que esos pacientes se contagien sin tener nada de alarma de base. La otra manifestación, eso ya la manifestación es grave, cuando hay una liberación exagerada de mediadores de la inflamación, donde el paciente tiene ya que ser llevado a una unidad de cuidados intensivos y ya el médico, de acuerdo a lo que se vaya presentando, va a actuar. Lo más importante es que la población tiene que entender que la automedicación más que bien hace daño. Muchos de los casos quizás que tenemos con manifestaciones de gravedad que atribuimos al COVID se deben probablemente a intoxicación por dosis inadecuadas o por manejo inadecuado de medicamentos en situaciones no aconsejables. Cuando usted hablaba del peligro que implica la gran cantidad de casos asintomáticos, se refiere básicamente a el peligro, al potencial contagio, o también que una persona sin síntomas podría tener alguna complicación de salud sin conocerlo, sin saberlo. Mira, el paciente que tiene escasos síntomas es generalmente un paciente que tiene un sistema inmunológico adecuado, que está combatiendo adecuadamente el virus, pero que él no sabe que lo tiene porque no ha tenido ninguna manifestación. Es el caso de los menores de 16 años, que ya hay descrito algunos casos de gravedad, con probablemente comorbilidades no detectadas. Ese es el paciente que llega donde el abuelito, le da el beso, le da el abrazo, porque nosotros entendemos que el distanciamiento social y el uso de las mascarillas y de las normas sanitarias impuestas y recomendadas por nuestro Ministerio de Salud Pública y por la Organización Mundial de la Salud solamente son para cuando estemos en la calle, y no es así.
tenemos que cuidarnos todos dentro y fuera del hogar. Entonces esos muchachos que llegan asintomáticos le dan el besito al abuelo, estornudan sobre el abuelo, se toman un poco de refresco en un vaso que el abuelo va y toma de nuevo, y entonces viene una carga viral inadecuada a un paciente con ya problemas inmunológicos. Ahí doctor, sí, doctor, hay una corriente, principalmente en Europa, que se denomina negacionista, o sea, gente que no cree en esto, que no quiere mascarilla, que no quiere restricciones y hace grandes manifestaciones. Y hay otra corriente incipiente respecto a las vacunas. Mucha gente dice que no se van a vacunar, otras tratan de atemorizar al respecto, pero lo que se ha visto ahora que se comienzan a aplicar las vacunas en alguna parte del mundo es que comenzando con las reacciones alérgicas han sido muy pocas, casi nulas. ¿Qué usted puede decirnos al respecto? ¿Será siempre así? Mira, si nos llevamos de eso, tendríamos que ser desagradecidos con los descubridores de la vacuna, de las vacunas. Gracias a la vacuna hoy no tenemos viruela, tenemos controlados los brotes de varicela, de sarampión, de difteria, de enfermedades del ébola, muchísimas enfermedades que antes eran un azote y que había que esperar a la contaminación de rebaño para controlarla. La vacuna es lo mejor que le ha pasado a la humanidad. Es probablemente, y sin lugar a duda, el descubrimiento científico que más vida ha salvado en toda la historia. Este movimiento de los negacionistas, yo siempre digo que eso es hasta que a ti te toca. Igual que los porcentajes, que no, que solamente un 5% o un 10% se está muriendo. Bueno, si tú perteneces si te ponen una estadística global, pero si tú formas parte de una estadística donde tú eres obeso, donde tú eres hipertenso, donde tú tienes problemas renales, ya ese porcentaje aumenta. La actitud de estas personas de lanzarse a la calle y buscar el contagio de rebaño, o el decir que esto es indiferente y que hay que seguir, es una actitud de irresponsabilidad. Y si pudiéramos segregarlos y dejarlos que ellos lleven su vida y nosotros excluirnos de ellos, pero lamentablemente con su actitud están afectando a toda la población. Con relación a lo de las vacunas y el temor de un 40% más o menos de la población a la vacuna, se debe al uso indebido de las redes para publicar inventos de personas que sin un conocimiento científico empiezan a expresar sus conceptos y su desconocimiento, vamos a llamarle así, sobre algo que es incuestionable. Tú puedes estar seguro que cuando la vacuna llegue a República Dominicana, yo voy a ser el número 1 en la fila para ponérmela. Y si van a pedir que vayan voluntarios para que se le quite el temor a la población, yo voy a estar con la mano levantada para ponerme la vacuna. Esto va a ser la solución no solamente en el aspecto salud. Esta vacuna va a ser la solución en el aspecto económico, en el aspecto moral, en el aspecto científico, en el aspecto económico, en el aspecto turístico. Va a ser el resurgir del mundo, no solamente de la República Dominicana y de la familia. Hay algunas razones, algunos alegatos que utilizan las personas que tienen sus reservas o sus temores con las vacunas. Uno de ellos es que quizá perciben que el proceso fue muy rápido, quizá en comparación con otro, el hallazgo, el descubrimiento de la vacuna fue más rápido que en otros casos. Y otra razón que se menciona es el hecho de que aparentemente, y no sé si usted nos puede dar una explicación sobre eso, es una tecnología, una metodología totalmente distinta a la que nos hemos acostumbrado, que no se trata del clásico método de inocular, inyectar el virus a la persona, sino que es una tecnología, una modalidad que no se había realizado, que no se había aplicado nunca antes en la historia. Bueno, no se había aplicado, pero sí se había estudiado.
Lo que pasa es que no estábamos en la presencia de una pandemia de este tipo. Y en cuanto a lo de la velocidad, hasta hace 40 años, los conocimientos médicos se duplicaban cada 20 años. Y ahora se duplican cada 20 segundos. Porque basta con que tú pidas una información en las vías científicas y te llueven la información con relación a esto. Estos son científicos que han estado en contacto unos con otros. Y la experiencia vivida de otras vacunas con tipos similares de virus o con virus que incluso tienen algunos elementos antigénicos comunes ha permitido que la situación se haga mucho más rápido. También antes, para conseguir voluntarios había que pasarse 5 o 6 años esperando que apareciera un voluntario o no apareciera un voluntario. El hecho de la pureza del tratamiento en cuanto a la investigación también ayuda, y la velocidad del desarrollo de la vacuna y el aceleramiento de los 3 pasos pues están justificados, porque son mucho más los beneficios que la contra que nos ofrece, y es una situación a tomar en cuenta. Doctor, usted es especialista en asma también. Inicialmente, los síntomas de la pandemia estuvieron referidos a los pulmones. Se hablaba de una enfermedad pulmonar y se insistió mucho, pero ya realmente no es así. ¿Qué usted está viendo en su consultorio ahora que una de las primeras medidas rápidas es una tomografía? ¿Qué usted opina? Mira, yo sigo diciendo, y ahí voy a ser un poco internista, que lo más importante en el diagnóstico del COVID es la clínica, la historia clínica, el interrogatorio del paciente, el tocar al paciente, el oírle los pulmones al paciente, no verlo como a un paciente dentro de una burbuja, sino, por supuesto, es un riesgo que imprime la profesión, poniéndole el estetoscopio, mandando al paciente a respirar, evaluando cada una de las circunstancias. Y es cierto, uno de los cuadros de mayor gravedad está en la neumonitis que se produce, porque el cuadro infeccioso se controla el pulmón y todos los mecanismos de defensa se van hacia esa zona y se produce entonces una cascada de liberación de mediadores de la inflamación y se produce una inflamación severa. En estos casos es donde ya se aconseja el uso de los esteroides y de los biológicos para disminuir la mortalidad de estos pacientes. Pero también hay pacientes renales que tienen problemas renales, que tienen problemas cuando tienen el COVID. Hay pacientes que tienen problemas hepáticos, hay pacientes que tienen manifestaciones cerebrales y hay otros pacientes que tienen una manifestación subclínica maravillosamente manejable. Entonces, no a todo paciente usted le va a poner el mismo tratamiento. Cada paciente es un mundo y cada paciente tiene indicaciones específicas para manejar sus comorbilidades. El paciente asmático, que antes se decía que era de lo que estaba en alto riesgo, y el paciente alérgico, son pacientes que tienen muy pocos receptores para la ECA, que su elevación o mayor cantidad de receptores o mayor producción de la ECA es lo que produce una mayor penetración del virus en la célula. Entonces, todo lo que se creía que era alto riesgo, resulta que ya fueron excluidos del dominio que fue dirigido por la Organización Mundial de la Salud. Le agradecemos al doctor Ramón Antonio Almodóvar H. por darnos esta entrevista y por los interesantes aportes que ha hecho a este importante tema. Gracias a ustedes. Cuando hace un momento le pedí a Fran Camilo que se pusiera en atención y me saludara, es por la historia del general que reprochó a 2 agentes de la DGC porque no se pusieron en atención, no le hacían el saludo, pese a que les reclamaban porque estaba mal estacionado. Entonces yo digo, usted en ropa de civil, usted lo que es un civilón. ¿Qué es lo que está diciendo que le pongan atención? En las redes las opiniones están divididas. Se trata del general, señores, José Manuel Frías Rodríguez,
Él fue el jefe de la Guardia Presidencial y director de la Academia Militar Batalla de las Carreras. Pónganse en atención porque Samuel Guzmán nos trae algo al respecto de este incidente que ha calentado las redes con comentarios a favor y en contra. Utilizando su rango, el militar identificado como José Manuel Frías Rodríguez intenta minimizar su violación a la ley de tránsito. Usted está grave el letrero de nuestras estaciones. Tenemos que... está haciendo que civil. Pero Ramírez una cosa, ¿en ese carro qué es ahí? Comandante, no justifique su falta. Pero ese carro que es ahí, y que se queda allá también. ¿Y qué usted cree que nosotros estamos haciendo acá? Pero la falta de ustedes con la disciplina. Está bien, la falta de ustedes con la disciplina. Y su falta de disciplina. ¿Cuál es más grave? Porque es verdad, usted está haciendo un trabajo. Así no podemos. Usted está haciendo su trabajo, pero no es la falta de disciplina que le está exigiendo usted. Tal como se muestra en el video, los agentes explican al oficial su infracción, pero este último insiste en que merece respeto. Cuando yo me identifico, él tiene que saludarme como general. Después me dice, comandante, escúchame, no puede estar parado ahí. Pero tiene que haber una disciplina, coño. Según informaciones suministradas a CDN, el general que aparece en la grabación fue jefe de la Guardia Presidencial en el año 2011. Samuel Guzmán, CDN. Bueno, ahí está la historia. Ustedes escucharon el pito porque realmente es un par de palabras impublicables que le dijo el general a un agente, un general que está pidiendo respeto. Entonces las opiniones están divididas. El hecho es que el general estaba mal estacionado, que el general estaba de civil. Me dicen por aquí que los agentes de AME debieron hasta bufiarlo, o sea, ponerse en atención, mi respeto general, y leerle su cartilla, lo que le toca por estacionarse mal. Pero ni modo, tome usted y deje, fume usted y déjeme el cabo, pero realmente el que está bien caliente es el general. Nos vemos mañana en Despierta con CDN.